Muchas gracias, Juanjo. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por estar aquí un lunes por la tarde hablando de un tema, bueno, que como saben todos ustedes, pues es crucial para esta región, pero también para España, ¿no? Es un debate que estamos luchando constantemente desde el Parlamento Europeo. Para Vox es un tema fundamental, crucial, esencial, porque como sabéis, estamos siempre del lado de nuestros agricultores, de nuestro sector primario, de nuestros ganaderos, luchando por y para sus intereses. Y aunque muchas veces nos vemos solos, tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de los Diputados, como en los parlamentos regionales, pues no vamos a ceder ni un paso atrás en nuestra lucha, porque sabemos y conocemos y entendemos la importancia de nuestro sector primario, ¿no? No solamente por un tema de soberanía alimentaria y del bienestar y el desarrollo de la actividad económica de cientos de miles de familias, como he citado hoy, por ejemplo, en la cooperativa Casi, sino también es un tema de sanidad, ¿no? De seguridad alimentaria, importantísimo también. Con lo cual, este es un tema crucial y clave que desde Vox hemos querido no solamente batallar desde el Parlamento Europeo, sino también llevarlo hoy a este evento, a una mesa de primer nivel, componentes de primer nivel, de lujo, de los que ahora mismo me encuentro rodeada y que vamos a dar paso en muy pocos minutos, porque vamos a dividir esta mesa, ¿no?, en tres paneles principales, ¿vale?, en tres, digamos, temas, y el primer panel va a tratar un poco de contextualizar de qué estamos hablando, ¿no? Esta competencia desleal que, como hoy tratamos aquí, vamos a enfocar hoy principalmente desde Marruecos, pero no solamente se da desde Marruecos, tenemos también otro frente ahora mismo, por ejemplo, con Mercosur, y al final la competencia desleal es un tema muy amplio y hoy hemos querido enfocarlo principalmente en el tema de Marruecos porque sabemos cómo impacta especialmente en esta región, pero como digo, lamentablemente no solamente se produce con Marruecos, sino que tenemos también otros muchos casos de competencia desleal que también estamos abordando y tratando de luchar con todos los medios que tenemos, tanto desde el Parlamento Europeo como en los parlamentos nacionales y regionales. Y bueno, ya voy a pasar al primer punto de este panel, que, como decía, pues es sobre el contextualizar el paradigma del concepto de competencia desleal, ¿no? Esto es importante porque es importante entender qué implicaciones tiene esta competencia desleal, que al final, como todos sabemos, lo que significa es que no jugamos con las mismas reglas del juego. Aquí a nuestros productores se les exige un nivel de exigencia, de requerimientos, ¿no?, de calidad extremadamente altos, cosa que bueno, hasta cierto punto puede estar bien, porque de eso nos podemos sentir muy orgullosos, especialmente esta tierra, ¿no? Ese orgullo de calidad de producto, ese orgullo agrícola, también de innovación, que también hoy he podido ver con mis propios ojos con esta cooperativa que he ido a visitar. Pero los de fuera, sin embargo, pueden producir sin todas esas restricciones, sin esos controles, utilizando fitosanitarios que aquí están prohibidos y al final, en definitiva, con unos costes muy inferiores a los que podemos producir aquí, ¿no? Y esto al final no es competencia, esto es ruina directa para nuestros productores. Entonces a mí me gustaría, en primer lugar, que nuestros ponentes un poco nos contaran, ¿no?, qué repercusiones tiene, qué balance tiene esta competencia desleal en nuestro sector, no solamente del sector del tomate, sino también en otros sectores hortofrutícolas también. Y no sé si queréis, empiezo dando paso así, por ejemplo, a Luismi, por ejemplo. Bueno, la competencia desleal no es nueva, llevamos sufriéndola muchísimos años, ¿no? Las repercusiones que está teniendo es que empezamos a depender de otros países fuera de Europa para alimentarnos. En el caso del tomate, que es el producto que nos ocupa esta tarde, aunque como bien dices nos afecta a todos los productos, estamos viendo cómo ya no somos capaces de producir todo el tomate que consumimos. Y eso es gracias a esa política agraria común totalmente desafortunada, el campo a la mesa. Para mí ha sido un auténtico desastre esa política agraria común que llevamos sufriendo en los dos últimos periodos, porque nos ha traído desprotección con respecto a esos productos de terceros países, que ha llevado, por ejemplo, en el caso del tomate, que zonas productoras como puede ser Canarias haya abandonado el cultivo,
zonas como Murcia, pues prácticamente está desahuciado ese cultivo, y en Almería, desde el primer producto, prácticamente ya el tercero, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el principal objetivo que tiene la Unión Europea es de proteger a sus productores y a sus ciudadanos, pues no se está cumpliendo. Estamos viendo cómo así, esta política agraria común tiene como resultado justamente lo contrario. Es decir, el que ya no solo es que no se cumplan los aranceles ni los contingentes, es que, como tú muy bien has dicho, todos los requisitos medioambientales o sociales, pues no se están cumpliendo. Por lo tanto, la primera conclusión es esa: la competencia desleal nos ha traído abandono de cultivo, y de esa soberanía alimentaria que se está hablando, ojo, que la tenemos ya, que ya dependemos de otros países fuera de Europa para alimentarnos. Si viene una guerra, Dios no lo quiera, otra pandemia o lo que fuera, tenemos que depender ya de otros países para poder alimentarnos. Entonces, ¿eso es lo que quiere la Unión Europea? Eso es lo que está promoviendo la Unión Europea. Eso es lo que está haciendo la Unión Europea, saltándose la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Yo creo que lo que está pasando es un escándalo. Lo que ha pasado en este último año, es un auténtico escándalo. Que la Comisión haya puesto en marcha un acuerdo sin pasar por el Parlamento Europeo, entendiendo un terreno fuera de Marruecos como marroquí, para garantizarle la misma ventaja que el producto marroquí. No solo eso, sino dotando de un fondo con nuestro dinero para hacer inversiones en desaladoras y en explotaciones agropecuarias, para desarrollar los negocios de las empresas marroquíes en el terreno saharaui, ayudar a colonizar el terreno saharaui. Para mí es una salvajada auténtica, que me llama muchísimo la atención que no se ponga de manifiesto a los medios y no tenga mucho más repercusión mediática, ¿no? Porque para mí es lo mismo lo que ha pasado en la franja de Gaza que lo que está pasando con los campos de refugiados del pueblo saharaui, ¿no? Y no nos enteramos ni no nos dicen nada, ¿no? Entonces, en fin, vamos abocados. Yo soy muy pesimista en este sentido, y yo creo que vamos muy abocados a que esa competencia desleal no siga creciendo, porque va a seguir creciendo. Ojalá que no, lucharemos para que no sea así, pero ojalá que no. A mí me gustaría también que habláramos de las diferencias, ¿no? También de esas diferencias de producción entre Marruecos y España en todas las cuestiones, no solamente a nivel sanitario, sino también, o sea, de fitosanitarios, sino también laborales, efectivamente, ¿no? O sea, es que son muchos los factores que influyen en la diferencia de costes que tienen unos y otros. Sí, me toca. Sí, por ejemplo. Vale, gracias, Mireia. Bueno, yo antes de contestarte, quiero darle las gracias a Voz Almería por invitarnos, por contar con nosotros en esta jornada. Siempre que nos llamáis, ya lo sabes, yo venimos encantados a decir lo mismo que decimos. Me invite quien nos invite. Rodrigo me conoce hace mucho tiempo, que lo digo así, y claro, o sea, nuestra posición es siempre la misma, y muy agradecido que estés esta tarde aquí, Mireia. Para nosotros es muy importante, puesto que hay partido, bajo nuestro punto de vista, y hay partido en las instituciones europeas, y solo nos queda el Parlamento, que es donde tú estás. Y por lo tanto, yo no soy tan pesimista, Luis, ni hay que tener un poco de esperanza, de encontrar precisamente en el Parlamento Europeo lo que no hemos encontrado ni en el Consejo Europeo ni en la Comisión Europea, ¿vale? Por lo tanto, creo que es importante vuestra labor, y es muy importante que vengas hoy aquí y que nos podamos conocer, aunque nos podamos ver luego en Bruselas. A ver, la competencia desleal ya se queda chica. La competencia va mucho más allá de ser desleal, y el problema de la competencia es que está con el beneplácito de gobiernos como el español. Efectivamente, ¿vale? No es una casualidad que Marruecos esté desarrollando su agricultura. Siempre cuando hay un proceso de negociación nos encontramos como la posición del gobierno español en Bruselas
es a favor de Marruecos. Y como organización agraria nos lo pone muy difícil, porque al final una organización agraria española, cuando va a Bruselas, y Mireia, tú lo sabes bien, la comisión nos puede escuchar, pero lo primero que piensa es, bueno, ¿y de dónde venís? ¿Qué opina vuestro gobierno? Con lo cual tenemos una tarea muy difícil, os lo digo de verdad, porque cuando te sientas con la comisión, dices que eres español, y lo primero que sale es un ministro de Agricultura diciendo que con Marruecos hay que llevarse bien y que el acuerdo es necesario, pues nos lo pone bastante difícil. Digo que el acuerdo no es que sea una competencia desleal, sino que es un chantaje a las instituciones europeas que va mucho más allá. Marruecos negocia con todo. Marruecos negocia deslealmente, porque negocia con la inmigración, negocia con el tráfico de drogas, negocia con la protección contra el terrorismo, negocia con todo. Yo puedo decir en primera persona que he estado en Bruselas en momentos claves de una negociación, de la negociación agrícola, y poner televisión española 24 horas y ver que esa noche habían saltado la valla. Digo, ostras, hoy que hay que votar, hoy se salta la valla. O sea, a ese nivel es como negocia Marruecos. Y en materia laboral, pues fijaros, está más que contrastado que ahora mismo no existe normativa laboral en Marruecos. No existe normativa. El precio del jornal, y no está establecido la jornada de 8 horas, está en torno a los 7 euros por día trabajado, como peón agrícola. Pero es que en el Sáhara se está estableciendo en torno a los 3 euros por jornada de trabajo. Y en el Sáhara no está trabajando absolutamente ningún saharaui, porque están vetados en las explotaciones agrícolas. Sobre todo trabaja mano de obra subsahariana, que lo utilizan para recaudar el dinero suficiente para poder venirse a la Unión Europea. Pero desde esta organización, que lo decimos muy claro, rechazamos todos los acuerdos, os pedimos que rechacéis todos los acuerdos comerciales que tiene la Unión Europea, porque todos van en contra de la agricultura. El Mercosur también, sí, por supuesto, ¿vale? Y en este caso, el parche que se ha puesto, porque no es un nuevo acuerdo, es un parche, va mucho más allá de ser un tema comercial, vulnera los derechos humanos. Y no es que Almería ni las organizaciones agrarias almerienses estemos en contra de que los agricultores de Marruecos puedan vivir y puedan producir. Fijaros, en el año 96 se terminó los acuerdos de la cumbre euromediterránea. En el 2000 se firmó el primer acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. En los acuerdos euromediterráneos decía que tenían que servir, literalmente decían que tenía que servir para el desarrollo de la población autóctona rural en el norte de África, ¿vale? Y que iba a servir también para que la inmigración se frenara y que por lo tanto no tuvieran que verse obligados a inmigrar a Europa. Eso es en el año 96. Han pasado 30 años. ¿Me podéis decir qué ha ocurrido con los procesos migratorios desde hace 30 años hasta ahora, precisamente de las zonas rurales de Marruecos? Lo que ha ocurrido en Marruecos en materia agrícola es la instalación de fondos de inversión españoles y europeos para aprovecharse y esquilmar los recursos de Marruecos. Por lo tanto, no es que estemos en contra de que personas nativas de Marruecos, agricultores tradicionales, se puedan buscar la vida. Es que eso es mentira. Es que el único que se ha puesto rico es la oligarquía marroquí y los grandes poderes económicos europeos que se han ido. Te hago la misma pregunta. De todas maneras, quiero validar. ¿Se oye? Sí. Que esto se oye. Vale. Quiero matizar, bueno, que ahora estamos hablando de un poco en líneas generales de la competencia desleal, luego hablaremos también de las cláusulas de salvaguardia, de esas no cláusulas de salvaguardia, y finalmente vamos a tocar más en profundidad todo el tema de esa burla, ¿no?, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, digo, por ir un poco de lo concreto a tal, porque si no hay tantos temas y tantos datos y tanta complejidad que lo vamos a estructurar así.
Y nada, volviendo al tema de la competencia desleal y toda esta información que también nos ha contado, ¿tú quieres añadir algo más? Bueno, a ver, yo creo que la culpa no es de Marruecos. Que la culpa no es de Marruecos, la culpa es nuestra. O sea, muchas veces nos empeñamos en decir, es que Marruecos, perfecto. Pero vamos a ver, Marruecos negocia con todas las armas que tiene en su poder, absolutamente todas, y dinero para aburrirnos a todos, porque van con dinero. Y un lobby en Bruselas bestial, que seguramente, Mireia, tú lo vas a conocer mejor que nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos negocian todo lo que pueden y más. ¿Dónde está el problema? El problema lo tenemos nosotros, el problema lo tenemos en España y en Europa. Nosotros somos el problema, no es Marruecos. Le podemos poner lo que queramos. Yo creo, mira, desde que se crea la política agraria común, allá cuando se forma la Unión Europea y nos venden, desde el principio yo creo que nos engañaron. Porque cuando se forma la Unión Europea nos dicen, vamos a crear una política agraria común para cumplir 3 objetivos fundamentales. Primero, una soberanía alimentaria. Segundo, desarrollar la agricultura a nivel europeo de todos los países. Y tercero, vamos a tener una calidad para nuestros productos y para nuestros consumidores que vamos a proteger la salud de nuestros consumidores. Bueno, pues a la vuelta de unos cuantos lustros nos damos cuenta que ni es política, ni agraria, ni por supuesto es común. O sea, hemos perdido absolutamente todos los pilares básicos de la PAC. Ya estamos perdiendo este año hasta el presupuesto. Ya vamos a acabar desmantelándolo 22. Absolutamente, un 22% del presupuesto, ¿no? Y además que nos afecta a todos los sectores. Estamos hablando de tomate, estamos hablando de organizaciones de productores, estamos hablando de presupuestos de organizaciones de productores que van a perder un montón de dinero, igual que el resto de agricultores con ayuda directa, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos dicen que esta política va a ser buena para nosotros, decimos, venga, perfecto. Nos parece absolutamente perfecto. ¿Qué pasa? Que a la vuelta de qué años no hemos dado cuenta de que lo que realmente hemos sido durante todo este tiempo ha sido una moneda de cambio. Y lo seguimos siendo. ¿Por qué? Porque esto no es agricultura, esto es comercio. No es un acuerdo agrícola, por mucho que se diga, es un acuerdo comercial, donde se cambian tornillos por tomates. Siempre lo hemos dicho, ¿no? La lavadora por el pimiento. Ya no solamente, esto empezó con los tomates, pero esto se va extendiendo absolutamente a todo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que resulta que el medio ambiente y la salud de los consumidores solamente se cuida en Europa, porque somos muy buenos, y solamente lo cuidamos nosotros. Los salarios dignos de los trabajadores solamente lo hacemos los europeos, no lo hace nadie más, porque en Europa somos más buenos que nadie. La preferencia de los productos ya nos ha quedado claro que no son los europeos, como también nos vendieron. Y hay otra cosa que además en Almería nos afecta particularmente, y es que resulta que mientras hay fondos de cooperación, los llamados fondos de cooperación, que quedan muy bien y muy bonitos porque dice voy a ayudar al vecino, me parece estupendo, se están dedicando a hacer una de las desaladoras más grandes del mundo. Cuando tengo que recordarlo, tenemos una desaladora que hace 12 años que ni se ha puesto en funcionamiento, ni tiene viso de que se vaya a poner en funcionamiento. Y ampliación de desaladoras que necesitamos. Estamos en la misma situación, o peor situación, que están los marroquíes, y está todo el arco de producción de Marruecos, en una situación mucho peor que ellos con el tema del agua. Sin embargo, las inversiones para desaladoras se van para Marruecos. Entonces, como digo, yo creo que desde el principio nos engañan, ¿no? Por lo tanto, ni medio ambiente, ni salud para los consumidores, ni mejoras para nuestros agricultores, ni absolutamente nada. Desde el principio era así. ¿Qué pasa? Que según va pasando el tiempo, pues resulta que esto se va degradando más, o se nos va viendo, se les va viendo, porque a nosotros no, además no me voy a meter en el saco, se les va viendo más las vergüenzas a quien está negociando un acuerdo comercial, que no es un acuerdo agrícola, porque al final el que siempre termina perdiendo es precisamente el agricultor, ¿no? El que produce. Con lo cual, competencia desleal, si es que yo creo que llega un momento ya que esto no es ni competencia desleal, quiero decir, yo le voy a llamar desmantelamiento del sector productivo en Europa. Porque, como digo, solamente nos afecta a nosotros las cláusulas que nos van a afectar, ¿no? Y yo voy a recordar una frase que dijo el ministro hace un año y pico, ¿no? Así para que veamos exactamente por dónde nos estamos moviendo, y no me lo estoy inventando, lo dijo él, que cuando salió la sentencia, que ahora después hablaremos de ella, dijo literalmente: los acuerdos de buena vecindad con Marruecos están por encima de cualquier sentencia de un tribunal de justicia. ¿Qué nos estaba diciendo? ¿Que va a pelear por nosotros? Nos estaba diciendo que, iba a decir un disparate, que nos lo den con vaselina, porque de otra manera no lo van a hacer. Entonces, desde el principio esto ya se veía. ¿Qué pasa? Que es verdad
que, bueno, de alguna manera, pues cuando la pizarra va bien, cuando el clima acompaña y cuando tal, pues no nos acordamos, pero esto ni es un problema de tomate, es un problema de todas las hortalizas y todos los productos y todo el sector primario al completo. Afecta también muchísimo a los consumidores, no nos olvidemos que a veces se nos olvida, porque a veces cuando reclamamos cosas estamos los agricultores. Pero es que resulta que también los consumidores tienen que comer y se nos olvida absolutamente, ¿vale? Es que iba a decir no se puede decir porque no sonora. Iba a decir un disparate y no se puede decir porque no sonora. Entonces ya no tal. Entonces, al final, ¿qué es lo que realmente está pasando? Pues al final lo que está pasando es que se están desarrollando una serie de pseudopolíticas que nos están llevando a desmantelar el sector primario. Voy a hacer un recordatorio. Judía en Almería. ¿Alguien se acuerda de la judía? ¿Se acuerda nadie? Tomates, primer producto de Almería. ¿Qué está pasando con el tomate? Además, voy a hacer un recordatorio. El tomate cherry, que aquí tengo un producto al lado del tomate cherry, cada vez más complicado, sobre todo fundamentalmente por el tema... Un poquillo masoquistas. Un poquito masoquistas con el tema de la mano de obra. Pero ojo, tenemos una crisis con el pimiento ahora mismo. ¿Es la crisis en España nada más? Estamos teniendo un problema. Pero es que el resto de hortalizas está igual. Pero si hablamos con el sector del olivar, si hablamos con el sector de los cítricos, si hablamos con el sector de cereal, yo de todo esto me voy a quedar como yo soy optimista por naturaleza, me voy a quedar con la parte buena. Siempre hemos sido Almería los que hemos dicho no a acuerdos de este tipo. No es que no haya acuerdos, sino que no se pueden hacer acuerdos sin que haya contraprestaciones para compensar las pérdidas más que demostradas que está sufriendo el sector hortícola de Almería. Y cuando nosotros íbamos a Madrid, a Bruselas, y nos manifestábamos y nos volvíamos, y otra vuelta y otra tal, casi todo el resto de España nos decía, hay que ver esto, los locos que están, que les pasará con Marruecos, que son unos racistas. ¿Sabéis qué ha pasado ahora? Pues que resulta que llegó a Mercosur. Vaya, llega el acuerdo de Mercosur. Y Mercosur no solo le afecta a Almería, porque Mercosur afecta, pues posiblemente, fijaros, pasa que siempre voy a decir que no, no en las condiciones que hay, desde mi organización, ¿vale? Pero Mercosur es lo que menos afecta a Almería. ¿Por qué? Porque estamos hablando de carne y estamos hablando de otros sectores. ¿Pero qué pasa? Que es la puntilla del iceberg, quiero decir, que no podemos decir que sí, evidentemente, en esas condiciones. Tiene que haber contraprestaciones. Pero resulta que llegó la guerra de Ucrania. Y los del cereal dijeron, pero ¿cómo es posible que yo ayudo a mi amigo ucraniano? Pero no puede ser que yo ayudándole a ellos me quede yo sin vender el cereal o que esté por debajo de los costes de producción. Entonces digo que si me tengo que quedar con algo de esta competencia desleal que nos están mandando, me voy a quedar con lo bueno es que esto se está extendiendo. Y ahora cuando vamos a Valladolid nos dicen, los acuerdos comerciales no pueden ser de esta manera. Digo, bien, a ver si conseguimos apoyo. Solamente nos falta ese apoyo, conseguirlo en la clase política. Yo espero que consigamos pues ir calando un poquito el mensaje y que realmente, aunque los políticos se dedican, os dedicáis a vuestras tareas, pues que realmente, si no sois agricultores, sí que sois consumidores, y las mascarillas vienen de China, pero el tomate no puede venir de China, con lo cual, tengámoslo, no, claro, es que se nos olvida, tengámoslo muy en cuenta. Con lo cual, bueno, celebro que haya acuerdos comerciales que vengan a darnos la razón y a decir que los almerienses no es que éramos racistas, estábamos defendiendo algo que se ha puesto de manifiesto que nos estaban engañando y nos siguen engañando. Es que me enfado mucho. Totalmente, y es para enfadarse, la verdad. Pero bueno, he de decir que por lo menos desde Vox estamos completamente en contra de cualquier acuerdo que suponga competencia desleal para nuestros agricultores. Y por ejemplo, el acuerdo de Mercosur, es que acabo de venir además de una misión concretamente de Mercosur, otros partidos defienden Mercosur porque otros sectores salen muy beneficiados, como sabéis, como pasa con Mercosur. Sí, bueno, pero a costa de nuestro sector primario, a costa de desangrar a nuestro sector primario. Mira, ¿vamos a pasar por ahí? Es que de ninguna manera. En que en principio te dicen, no, mire usted, pero es que resulta que el sector de, no lo sé, del aceite se beneficia. Perdón, ahora, cuando pasen 5 años, no se va a beneficiar. Es que esto no es como empieza. Es que empieza diciendo, no, mire usted, que se le beneficia, porque es que resulta que sí, no te preocupes, que dentro de 5 años o habrá aranceles, que puede haberlo, o habrá cláusulas donde a ti no se te permita, como está pasando ahora, cultivar para poder sacar tus producciones
o habrá un coste en mano de obra que me parece fenomenal que todo el mundo cobre un salario digno. Totalmente de acuerdo. Pero que el de al lado también lo pague, como lo estoy pagando yo, porque el tomate no lo estamos compartiendo. Entonces, ¿al principio puede ser beneficioso? Sí, si es que esto fue lo que nos pasó cuando se firmó aquel acuerdo comercial. Nos dijeron, no os preocupéis, si esto va a pasar, mirad, que no van a subir más, que no va a haber más inmigración, que esto lo vamos a tener absolutamente controlado, que vamos a meter lo que nosotros queramos, porque al fin y al cabo somos la Unión Europea y nosotros controlamos absolutamente todo. Perfecto. Muy bien, oye, si esto va a ser así, pues fenomenal, porque tampoco pasa nada, yo me beneficio, ellos también nos beneficiamos. ¿Qué ha pasado? Que no era ni por tema de inmigración, que no se iba a controlar las fronteras, porque están poniéndose de manifiesto que no se van a controlar las fronteras, y que lo que te están haciendo es diciendo, mire usted, dedíquese a otra cosa, porque ya la agricultura la cogemos de otros países que nos viene más barato. Que el melón de Brasil no sabe nada, que da igual, pero que es un melón, que al fin y al cabo lo compramos barato. No era igual en cualquier sector que sea. De esa manera, no. O se establecen compensaciones para los productores europeos, o no se puede firmar ningún acuerdo. Las compensaciones luego tampoco se ejecutan, pero bueno, eso es para el segundo punto. Quiero recoger el testigo que me ha ofrecido Dori por aquello de la clase política, ¿no? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Realmente hay un partido político, concretamente Vox, que estamos deseando de coger un consejo de ministros para empezar a hacer cosas, deseando coger una comisión europea para empezar a hacer cosas. Porque lo que está claro es que hasta aquí no hemos llegado de forma casual. Hemos venido de forma orientada. Creo que el objetivo era llegar hacia donde estamos ahora, y lo peor de todo es seguir dándole una vuelta de tuerca. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que los políticos de turno del bipartidismo se van a mostrar en contra aquí en España, no solo del acuerdo comercial con Marruecos, sino también de la nueva PAC. Pero luego ¿saben lo que va a pasar? Que van a entrar por el aro y van a aprobar tanto la nueva PAC como el nuevo acuerdo comercial con Marruecos, e incluso ya hay voces que, por el lado del Partido Popular, que están deseando aprobar el acuerdo con Mercosur. No, eso lo ratifico yo, que lo he escuchado todo el rato. Por tanto, vamos a utilizar la experiencia y los hechos que han ocurrido para, como mínimo, señalar al culpable y poner encima de la mesa una solución. Yo también soy un tipo pesimista en cuanto a la política se refiere, me pasa como a Luismi, pero también tengo algo en común con Andrés, y es que decimos siempre lo mismo. Sobre todo, da igual donde estemos, siempre decimos lo mismo. Yo digo lo mismo aquí en Almería que en Murcia, que si en Lugo o en Bilbao. Si hablo del trasvase, lo defiendo. Esté donde esté. Si hablo de competencia desleal, siempre digo lo mismo. Y es lo siguiente. Dice, ¿usted quiere Vox acuerdos comerciales? Sí. Sí queremos acuerdos comerciales. Porque exportamos, además. Ahora bien, ¿queremos acuerdos comerciales? Con estas características. Y es que tiene que haber unas cláusulas que le han cambiado tantas veces el nombre, que ya no sabemos ni cómo llamarlas, pero siempre se han llamado de espejo o reciprocidad. ¿Y esto qué quiere decir? Lo siguiente. Si las vas a aplicar realmente, quiere decir que el producto que entre en España debe de haberse cultivado siguiendo las mismas exigencias que el cultivo que se hace en España. Es decir, el tomate que venga de Marruecos tiene que haberse cultivado con las mismas exigencias fitosanitarias, ambientales, climáticas, burocráticas y laborales que en España. Esas son verdaderas cláusulas de reciprocidad. Porque las cláusulas que llamen de salvaguardia luego no se cumplen. Porque el principal inconveniente y arancel que provoca la competencia desleal no viene de fuera, viene de dentro, es el Pacto Verde Europeo. Desde que se desarrolla el Pacto Verde Europeo y se ponen encima de la mesa estrategias como la de la granja a la mesa o la estrategia de la biodiversidad, los costes de producción en Europa se incrementan de una forma voraz. Lo que se le exige a un agricultor o a un ganadero en Europa no se le exige a ningún agricultor o ganadero de ninguna parte del mundo.
Solamente se exige aquí. Y ese es nuestro principal hándicap. Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro propio enemigo. Por haber asumido un pacto verde europeo votado en Bruselas por Partido Popular y por Partido Socialista. Nosotros queremos derogar el pacto verde europeo. De un día para otro. Porque está arruinando a nuestros productores. Si se estableciesen unos aranceles grandísimos al producto que viene hacia adentro, el principal arancel es el nuestro, que es el Pacto Verde Europeo. Por tanto, hay que eliminarlo, hay que erradicarlo. Y con respecto a los acuerdos de fuera, hay que exigir cláusulas de reciprocidad reales y que se cumplan. Carmen Crespo es de aquí de Almería, de Adra. Sí. Entonces, como bien sabes, ella dijo que una de las características que traía el acuerdo con Mercosur y que por tanto era como una manera de afianzar nuestra producción, era que se había creado como una agencia de control de los productos agroalimentarios. Y hasta donde nosotros todo el mundo sabemos, eso se llaman puntos de inspección fronteriza que han sido desmantelados, que no están haciendo controles ni tan siquiera al 1% del producto agroalimentario que viene de fuera, y que por tanto, al haber sido desmantelado los puntos de inspección fronteriza, entra lo que quiera de fuera. Por tanto, crear otra agencia más cuando ya tú tienes tu punto de inspección fronteriza que no utilizas, nos parece una excusa muy barata y muy burda para apoyar el acuerdo con Mercosur. Y esto es lo que está gestando el Partido Popular. Desde Vox lo tenemos muy claro. Y siempre lo hemos dicho y siempre lo diremos y llevamos muchos años diciéndolo. El primer Consejo de Ministros, la primera comisión que dependa de un presidente de Vox, va a traer cláusulas de reciprocidad reales. Y el sector primario va a dejar de ser el pagano de turno. Se acabó. Si Alemania quiere vender máquinas, que las venda. Pero no va a ser a costa del tomate almeriense, ni de la habichuela, ni del aceite, ni del sector primario español. Muy bien, bravo. Totalmente de acuerdo, suscribo todas las palabras de mi compañero y además doy fe de ellas, puesto como os digo que el tema de Mercosur es ahora mismo la patata caliente encima de la mesa y lamentablemente una vez más Vox está solo porque el Partido Popular y el Partido Socialista, y esto lo digo no solamente por un tema político, sino porque es necesario que sepamos quiénes están de nuestro lado y quiénes no, ¿no? O sea, es necesario, cuando hoy me hablaban los agricultores, decir, tenéis que apoyarnos tal, digo, pero si nosotros estamos, constantemente defendiéndonos. Yo he estado en Mercosur ahora mismo, en los países del Mercosur, defendiendo constantemente a los agricultores, a nuestros agricultores europeos, pero me he sentido muy sola porque tenía a mi lado un Partido Popular y un Partido Socialista que estaban no solo conformes, sino deseando y exigiendo cerrar cuanto antes ese acuerdo con Mercosur porque era muy positivo para Europa y que, bueno, que para el sector primario da igual porque hay unas cláusulas de salvaguardia que, por otra parte, como acaba de decir mi compañero, nunca se cumplen y no se ejecutan. Y es precisamente el tema que acaba de introducir el punto 2 de esta mesa, ¿no? Respecto a estas cláusulas de salvaguardia y principios de reciprocidad, que yo me pregunto, lo primero, ¿por qué no se cumplen estas cláusulas de salvaguardia? ¿Qué necesitamos para que se cumplan? Y sobre todo, ¿cómo podemos garantizar esa reciprocidad? ¿Es posible realmente exigir y que se garantice? Porque una cosa es ponerlo en un papel, como por ejemplo en el Mercosur pasa, pero ¿usted cómo va a garantizar que eso se va a cumplir? No se puede, en el caso de Mercosur no se puede. En el caso de Marruecos... No olvidemos que el acuerdo inicial de Marruecos, Unión Europea, sí tenía la cláusula de salvaguardia. Quiero recordar que estuvo funcionando en una ocasión hasta 24 horas. Incluso hasta 24 horas. Oye, funcionó. La burocracia que trae tiene trampa. En el acuerdo de Marruecos tiene trampa esta cláusula, no es real. Yo sí me he leído la cláusula que trae la de Mercosur, me parece más real en el sentido que es automática, o por lo menos la intención que tiene cuando la lees
es que quiere ser automática, que no se necesita de la burocracia y de los avisos que tiene, y de las comprobaciones que tiene la de Marruecos. Pero en cualquier caso, al final, para mí son papel mojado. No van a traer la solución, ni mucho menos. Para mí la verdadera, y estoy de acuerdo con Rodrigo en este caso, es que se pongan los mismos requisitos para poder exportar. Nosotros tenemos requisitos para exportar a países fuera de Europa. Tenemos requisitos. Nosotros estamos exportando a Estados Unidos, tenemos una serie de requisitos que tienen que cumplir las empresas exportadoras. Se cumplen, se inspeccionan, miran los americanos y mandamos, y aquí para después gloria. ¿Por qué no se hace lo mismo? ¿Por qué no se hace lo mismo? Se puede hacer, nosotros, nuestros exportadores a Estados Unidos lo hacen. Por lo mismo lo tendrían que hacer los de Marruecos. El problema es de voluntad política. Aquí es solo y exclusivamente un tema político. Que no interesa, quieres decir. Político, exactamente, que no interesa por otros intereses comerciales e industriales, ajeno a la actividad agropecuaria. Por lo tanto, el tema hay que escalarlo de esa manera. Para mí la mejor manera de escalarlo es haciéndolo ver a los políticos la importancia que tiene la alimentación. Si hablamos de cláusulas de salvaguardia, de requisitos, todo eso está muy bien, pero también tenemos que hacerle ver que es un tema estratégico, que es un tema de soberanía alimentaria, que no podemos es lo mismo que defensa. Igual que van a destinar más dinero a defensa, hay que destinar más dinero a agricultura, porque es estratégico para una nación o para un continente, ¿no? Yo creo que por ahí deberíamos ser más pesados, entre comillas, más consistentes, ¿no? Así que hacerles pensar a los políticos y a los gobernantes de los países miembros de la Unión Europea de la importancia que tiene lo agrario, ¿no? Lo rural y la alimentación. Y, por ejemplo, un evento que hemos ido los tres juntos, que se ha celebrado en Madrid esta semana pasada, que es el Salón de la Agricultura, yo creo que lo teníamos que haber hecho hace 30 años. 30 años. ¿Por qué? Porque es un Salón de la Agricultura donde van todos los sectores agrarios y ganaderos para que la agricultura y la ganadería gane reputación, gane respeto por la sociedad. Si gana respeto, reconocimiento, reputación por parte de la sociedad civil, después los gobernantes, los políticos van a legislar en ese sentido. Francia lo lleva haciendo mucho tiempo, Marruecos lo lleva haciendo tiempo, nosotros hemos empezado ahora, y la verdad que yo no he podido estar porque estaba de viaje, pero se han ido mis compañeros, está Cospal. Ha ido Cospal, me consta que además está sentado. Ha sido mucho. Sí. Están de FEPES con nosotros y demás, con Cospal, y lo que me cuentan es que explicando cómo se produce un tomate o de dónde viene la leche, incluso que algunos niños decían, ¿no viene de Mercadona la leche? No, la leche no viene de Mercadona, viene de una vaca. Entonces, ¿qué podemos pedir nosotros, nuestros políticos, para que esto cambie? Eso, que reflexionen, que incluso que la sociedad civil respete, porque yo me he quedado alucinado este verano pasado cuando decían que habían algunos políticos de otras formaciones políticas que decían que culpa de los incendios que había en algunas regiones era culpa de la agricultura. Yo me decía, no, pues si la agricultura es lo que permite el que no haya, es justamente lo contrario. Sí, el desconocimiento y el poco respeto que se tiene hacia la actividad agrícola en España y en Europa es alarmante. Y eso nos provoca estas situaciones, que cuando haya que priorizar en algunas iniciativas políticas, porque la agraria es la última, se llama una moneda de cambio, y se priorice pues el tema de migración, se priorice el intercambio comercial de productos industriales, de bienes de consumo, etcétera, y al final nos quedamos a la cola y nos cargamos lo que es la alimentación soberana. Totalmente. Bueno, Luis, que tú tengas esperanza, que los políticos tengan sensibilidad sobre la opinión de la sociedad. Yo no he dicho que... Perdona que te diga, no tengo lo que hay. Tengo esperanza, digo que debería. Ah, bueno, eso sí, yo también lo opino. Porque lo que tenemos son intereses económicos en manos de algunos políticos que están o han estado precisamente depositados en Marruecos. Hay compañías, y esto con FEPES lo hemos discutido algunas veces, que están participadas. Esto de las puertas giratorias siempre se piensa en la energética, ¿no? Bueno, no. Pues hay puertas giratorias que también tienen que ver con el sector agrario y sobre todo con el comercio. Y con las labores de asesoría
no sé, se ve que les gusta a algunos convertirse en asesores agroalimentarios. Consultoras. Consultoras. Además que ahí están, hay Pues claro, cuando... de los dos partidos políticos. Ahí están personas de los dos partidos. De los dos. Justo. Para eso no hay guerra. Con lo cual, difícil. Disculparme, cuando hablan de partidos políticos no se refieren a Vox. No. Se refieren al PP. No. El bipartidismo, cuidado. A ver, Disculparme, Mireia. hay que hacer esa postilla. Preguntaba antes por las cláusulas de salvaguarda. El papel lo aguanta todo, desgraciadamente. Mirad, en el acuerdo con Marruecos tiene autorizado un contingente libre de arancel de 285.000 toneladas de tomate al año, que tienen que ir desde octubre hasta mayo. Ese es el acuerdo de Marruecos. Lo que dice es que, entre otras muchas cosas, pero en cuanto a contingente libre de arancel en tomate son 285.000 toneladas. La media que tienen en los últimos 5 años está en torno a las 500.000 toneladas, con lo cual superan el contingente en torno a las 230, 240, por encima de las 200.000 toneladas todos los años. Eso quiere decir que esas 200.000 toneladas deben de haber pagado una tasa arancelaria. El cálculo que hicimos en COA es que rondaría en torno a los 40 millones de euros lo que los importadores de Marruecos, los que traen productos de Marruecos, deberían de haber liquidado. Llevamos exigiendo por parte de la organización a la Comisión Europea al año. Más o menos, Multiplica. No es una cifra, es una cifra difícil de hacer porque sobre ese contingente tienen un porcentaje de deducción en función del precio. 46 céntimos con un 60% de reducción a partir de los 285.000 toneladas. Bueno, Sí. lo ponen difícil. Básicamente. Un contingente que se tenía que haber revisado cuando salió el Reino Unido, por cierto. Mira, pues llevamos pidiendo que nos demuestren el pago de esas tasas arancelarias. La Comisión incluso se llevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, nos dice que esto es cuestión de Estado. La Comisión Europea no quiere saber nada de las tasas arancelarias. O sea, hay una Comisión Europea en Bruselas que llega a un acuerdo con un tercer país. En ese acuerdo se habla de la liquidación de las tasas arancelarias, pero no tiene la obligación de vigilarlas. Y deposita en los Estados miembros la responsabilidad de vigilarlo. Con lo cual estamos haciendo una chapuza. Nos vamos a los Estados miembros y los Estados miembros lo que nos dicen es, es que no sabemos por dónde entra, porque igual que entran por España pueden entrar por otros puertos. Pero ¿cuánto entra por España? No, nosotros no sabemos, porque seguramente están entrando por otro lado. Lo que entra por España suponemos que está dentro de la tasa arancelaria que está libre. Pero ¿y eso cómo suponemos? ¿Qué pasa? Pues que no hay ningún tipo de control porque no hay voluntad de controlarlo. ¿Vosotros sabéis por qué hay tanta alerta sanitaria de Turquía? Porque hay un país vecino, que se llama Bulgaria, que no les deja pasar ni una. Ni una. Camión que entra, camión que se analiza. Entonces, hostia, con Turquía, que hay muchas alertas sanitarias, que es que fíjate, los turcos, son muy guarros los turcos. Estoy seguro que los turcos no son más guarros que los marroquíes. Estamos hablando desde el punto de vista fitosanitario. Sí. Claro, estamos hablando desde el punto de vista fitosanitario. En general. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay voluntad de controlarlo. Herramientas puede haber. Lo que ha dicho Rodrigo, que lo ha dicho muy rápido, es real. El 1% de la Unión Europea tiene establecido que las importaciones de comida se tienen que controlar en un 1%. Siempre y cuando no exista una alerta. A Turquía se le controla mucho más porque Bulgaria ha demostrado que es un país que tiene problemas fitosanitarios y por eso se controla más. Pero el resto se controla un 1%. Y ese 1% necesariamente no conlleva una analítica fitosanitaria. En muchos casos se lleva solamente a un control documental. Visual, una inspección visual. Una inspección visual, abrir el camión y donde que en los papeles ponga tomates, que sean tomates. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa es mentira.
Y lo tenéis que replantear así. O sea, esta Europa va al desastre. O se replantea todo, lo que había hablado del Pacto Verde, es que es así. O sea, o se le da la vuelta a todo, o esta Europa no tiene sentido. Porque está al servicio del gran capital y a los grandes oligarcas, pero no al servicio de los ciudadanos. Y eso, lo que he dicho es un ejemplo más. La COA creemos en Europa. Creemos que tener un espacio comercial europeo es algo importante, pero tiene que ser un espacio que defienda la soberanía alimentaria y la preferencia comunitaria. Si no, ¿para qué lo queremos? Si no, que me diga alguien para qué. Porque desde luego que para la paz, por lo menos en el sector que a mí me toca, desde luego que no. Así que las cláusulas de salvaguarda no hay quien se las crea. Las de Mercosur son la hostia. Es que yo las leo y me emociono. ¿Sabéis lo que dice las de Mercosur? Las de Mercosur dice que se va a crear un observatorio de mercado europeo por el cual, en el momento que se detecte que por culpa de un producto importado desde Mercosur repercuta en el precio del producto en Europa, ¿vale? Automáticamente se van a activar una serie de cláusulas para que se deje de venir productos de Sudamérica. Automáticamente. ¿Nos lo creemos? Yo no. No. Es que se habla, perdón, disculpadme, es que se habla muchas veces de estas cosas como si fuesen entes corpóreos, una nebulosa, una nube, es que es se va a activar de forma automática. ¿Quién? ¿Quién le da el botón? ¿Cómo se legisla? ¿Quién va a hacer eso? O sea, ¿cómo se va a activar la protección automática de una cláusula de salvaguarda cuando se demuestre que los productos que vienen de Mercosur están tirando por los suelos los precios en Europa? ¿Pero quién le va a dar a esa tecla? ¿Quién le da la vuelta al barco? ¿Quién le va a dar la vuelta? Claro. Es que, claro, pero en el lenguaje, en la batalla del lenguaje, caemos nosotros mismos. Es que y eso es imposible. Eso no se va a hacer. Hace 30 años no lo leemos, no lo creemos. Ahora no. Ahora ya tenemos mucha experiencia y sabemos por dónde va la Unión Europea, entonces no nos lo creemos. Pero hace 30 años lo hubiésemos comido. Como nos comimos la de salvaguarda de Marruecos, lo mismo. Pero porque es un patrón, ¿no? Que se está repitiendo en todos los acuerdos de... Totalmente. Lo adornan más, lo ponen más automáticamente y demás, pero al final es lo mismo. Y vamos a depender Europa de alimentarnos de países terceros. Entonces, hacia eso queremos ir. Sí, esta Europa parece que es lo que quiere, ese desmantelamiento del sector primario, como decía aquí la compañera, en favor de esos terceros. Están camuflando con el lenguaje la excusa para poder aprobarlo. Y eso es lo que están buscando. No están buscando ni más ni menos que eso. ¿Quién va a controlar eso después? Nadie lo va a controlar. Esos mensajes además políticos que están llegando de Europa por todos estos acuerdos, está calando también a la distribución. Sí, en la distribución, en la cadena de supermercados europea está calando. Hasta hace 3 o 4 años, Lidl, por ejemplo, que es uno de los principales compradores nuestros, no iba a Marruecos, ya está yendo. Estamos viendo cómo, tú lo has puesto hace poco, cómo Carrefour ya no tiene vergüenza en Almería en vender productos de Marruecos. Yo lo he puesto en noviembre. Porque me he copiado de él, ¿eh? En noviembre. Con los cherry de azul. No, tú cópiame todo lo que tú quieras. Pero por favor, sin ningún problema. Que está a menos de 2 kilómetros de la casa, por favor. Pero es que eran saharauis. Eran saharauis. Es que además no eran de Marruecos, eran del Sahara. Yo estoy viendo ahora mismo una deriva de las cadenas de supermercados que a mí me preocupa muchísimo. Porque lo siguiente es que ahora mismo prefieren nuestro producto, o casi todas prefieren nuestro producto, tiene garantías de calidad, de subalimentaria, de servicio, de no fallar, pero es que poco a poco estamos viendo las cadenas de supermercados que no tienen vergüenza en acudir al producto marroquí delante de nuestras narices. Y eso es peligroso, eso es muy peligroso comercialmente. ¿Se puede garantizar esa reciprocidad sin la colaboración de Marruecos? No, pero además que... No, pero además que no la hay. Pero ¿no la hay? No la hay, no la va a haber. O sea, una cláusula que se pone más. Yo estaba escuchando a Luis cuando decía hay que sensibilizar a la gente de lo que tal, no sé qué. Yo estoy absolutamente convencida de que hasta que... Lo que pasa es que nos va a tocar a todos si eso llegásemos, ¿no? Hasta que un político en este país no pase hambre, y pasar hambre significa no tener que llevarse a la boca,
esto no se va a solucionar. ¿Cuál es el problema? Que nos vamos a arruinar nosotros primero y luego van a pasar hambre ellos. Ese va a ser el problema. Pero vamos, absolutamente convencido. La pandemia de alguna manera pasó. Claro, ¿y qué pasó en la pandemia? Si en la pandemia éramos los mejores. ¿Cuánta gente llamaba, periodistas, medios de comunicación? Lo único que preguntaban era, ¿va a haber desabastecimiento? No va a haber, ¿verdad? No, no os preocupéis que no hay desabastecimiento. Claro, ¿qué pasa? Hubo desabastecimiento de mascarillas, nos fuimos a China. Los chinos vinieron, nos trajeron las mascarillas, nos quedamos tan a gusto. Aquí se cultivaba. Ojo, si en Almería no se hubiese cultivado la pandemia, lo que se estuvo cultivando, el trabajo que se estuvo haciendo y sin miedo, que es que encima fue, porque aquí no tenía miedo nadie, de lo que aquí se movía todos los días y no sabíamos lo que iba a pasar, en Europa no se come, ¿eh? Cuidado. En Europa no comen, pero no somos conscientes de lo que está pasando. Mirad, desde mi punto de vista, si realmente se quisiera esas cláusulas de salvaguardia fueran a funcionar y realmente se quisieran poner en marcha, se tendrían que poner en marcha, primero, antes de firmarla, los mecanismos de control que se tienen que tener. Y desde mi punto de vista son dos mecanismos de control. Uno, decía Andrea antes, el 1%, 0,085%. No llega ni al... Palabras de la comisión, no lo digo yo, dice la comisión y lo admite, lo que se inspecciona, ¿vale? Primero, los puestos de inspección fronteriza, me vale, me da igual, eso, en toda la Unión Europea, porque si yo lo tengo aquí en España, pues van a entrar por Perpiñán, van a entrar por Italia, van a entrar por otro lado. Primero, eso, que funcione y controlándolo, pero ojo, además, no solamente en la sanidad del tomate, que es un producto ya acabado, no, cuidado con las plagas. Que las plagas no están pegando fuerte y por algún sitio están entrando. No hay control ni de sanidad vegetal ni de absolutamente nada en ningún sitio y así nos va. Entonces, primero, los mecanismos de control. ¿Cómo van a funcionar esos mecanismos de control? Lo digo por si lo ponéis, que sepáis que primero hay que poner los mecanismos para luego decir que los vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, primero, los puestos de inspección fronteriza que funcionen, dotados de presupuesto y de personal. Esos 40 millones que antes hacía Andrea de referencia, pueden servir para ponerlos en marcha, quiero decir, se cobran los aranceles y se reinvierte en el sector pues para tener mecanismos de control. No voy a decir de defensa, de control, ¿vale? Primero. Segundo, si Hacienda es la que se encarga de cobrar los aranceles, tiene que haber una Hacienda común a todos los países de la Unión Europea y que lo cobre por el puerto que entre. Si yo como país miembro lo tengo que cobrar en España, yo lo cobro en el puerto de Motril o en el puerto de Almería, me da igual, pero claro, en Francia también lo tienen que hacer, con lo cual tiene que haber un acuerdo común y que esté funcionando. Cuando esas dos cuestiones funcionen, entonces hablamos de firmar cláusulas que nos dicen que van a funcionar. Antes de eso, no me creo nada. Y como ninguna de esas dos cuestiones, ni la Unión Aduanera, ni la de la agencia tributaria, ahora mismo están en marcha, pues entonces no me diga usted que lo va a controlar, porque evidentemente podemos hablar aquí de lo que queramos, pero si no hay control, porque yo te puedo decir a ti, yo no voy a defraudar a la Hacienda. Ahora, si no tengo ninguna inspección y no me pillan, pues nunca se sabe, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, que tú sepas que te van a inspeccionar. Y que no es que se controle el 0,085%, no. Que se controle el 99,99%. Vamos a dejar ese 1%, el 98%. Entonces me lo creo. Mientras tanto, ni van a funcionar, ni las va a haber, ni va a haber absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando con lo que está ahora mismo? Fijaros, hasta en La Paz somos moneda de cambio. Hay que fortalecerse para defensa. Perfecto. ¿De dónde lo cogemos? De agricultura. Porque nos dicen que los fondos de agricultura, ese 22%, nos están diciendo que van para defensa. Entiendo, lo han dicho así un poco tal, entiendo que van para defensa. No me parece mal que vayan para defensa, pero tiene que ser de agricultura. No hay... O sea, ¿qué te van a quedar? ¿Con el casco puesto y la escopeta en la mano pero sin comer? ¿Esto cómo funciona? ¿Tiene que ser de agricultura donde se quite? Vamos a ver, es que esto no puede funcionar así. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez más vuelve a ser el sector primario y la agricultura y la ganadería quien precisamente paga lo que está pasando. Con el tema de, además, esto, si te das una vuelta por el monte te das cuenta, el tema de incendios de este verano, que también decía, esto es muy sencillo. Los mejores bomberos son las ovejas. Los mejores bomberos son las ovejas. Cuando las ovejas pastaban por el campo y había señores que se llamaban pastores, digo había, porque es que ya quedan muy pocos, pues resulta, oye, que se lo comían y que además estaban felices y el pastor también y el dueño también. ¿Qué pasa? Que ahora eso no se puede hacer porque hay que cuidar del medio ambiente. No sabemos
cuál es ese medio ambiente. Gracias a esa famosa estrategia de la biodiversidad. Esa famosa estrategia. De hecho, en Almería, la agricultura extensiva está desapareciendo total y absolutamente. Este verano hemos tenido suerte, no hay muchos incendios, pero a ver, es que hay que utilizar... ¿Qué se va a quemar? Si no queda ya nada para quemar. Es que se va a quemar. Hay que ser... Yo te diría solamente una cosa, y es coherencia. Coherencia en las políticas de lo que se hace. Simplemente coherencia. ¿Qué pasa? Que cuando el bolsillo pesa más que la coherencia, pues a lo mejor fastidia todo. Claro, entonces no existe. No funcionan las cláusulas. No funcionan. Primero los controles y luego las cláusulas de partida y seguimos. Antes del verano llevamos una propuesta al Parlamento andaluz y dijimos, como este verano va a haber incendios como todos los veranos, antes de que se produzcan los incendios os vamos a contar cuál es la mejor manera de prevenir los incendios, y es con el pastoreo. Es el mejor bombero que hay. Cuando si no practica el pastoreo, si no se limpian los montes, si no se renuevan los montes, pues al final todo es yesca, todo es hierba seca, se les pega fuego y tiene que venir el Infoca a apagar el fuego. Pero que el mejor bombero es el pastoreo. Entonces nosotros llevamos una propuesta para que se practicara el pastoreo en cualquier monte, sea público o privado, mediante una declaración responsable. Bueno, pues todos los partidos políticos votaron en contra de esa propuesta. Llegó el verano, se produjeron los incendios y etcétera, etcétera. Momento para votar en contra. Generalmente cuando Vox presenta Por sistema. una propuesta por sistema te votan en contra. En este caso era porque decían que no llevábamos razón. Bueno, nosotros creemos que sí. Porque de esa manera fijas población al medio rural, la ganadería extensiva, das un propósito a la ganadería extensiva, un motivo para seguir, ¿no? Con la explotación ganadera. Y evidentemente pues cuidas del monte, que es la mejor manera de cuidar de una mata de esparto, que es cortándola, que no arrancándola, sino cortándola para que vuelva a brotar. Esa es la manera de cuidar del monte, quitando las piñas secas, el ramaje seco, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, tradicionalmente, pero que ahora, en nombre del medio ambiente y en nombre del cuidado del campo, pues no se practica y se prohíbe. Bueno, pues esas son las propuestas que nosotros llevamos y no tiene nada que ver con el panel, pero que ya que lo has dicho, quería sacarlo a colación, que muchas veces llevamos iniciativas que realmente merecen la pena, que realmente son constructivas y que vienen a solucionar un problema real y te las votan en contra. Además voy a apuntar una cosa, hablando de fijación, que está tan de moda aquello de la despoblación, del medio rural, de lo bonito que es el campo y demás. Lo que fija la población en el territorio es la ganadería. La ganadería, porque la ganadería tienes que cuidarla todos los días. La agricultura extensiva no tienes por qué vivir en el pueblo, sino que puedes vivir fuera, que también es necesaria para la ganadería. Quiero decir, todo va relacionado, ¿vale? Pero no es lo mismo. Sin embargo, la ganadería, sea del tipo que sea, hay que darle de comer todos los días, hay que darle de beber todos los días, hay que cuidarlo todos los días y hay que estar allí. Con lo cual, una manera de fomentar evitar esa despoblación es teniendo ganadería para que la gente se quede allí y agricultura para que el desierto no vaya a un aumento como realmente está pasando. Hubo alguien en Bruselas que decidió que habría que la manera de fijar la población en el mundo rural y evitar la despoblación era llevando el 5G. Bueno, entonces claro, ante semejante despropósito, claro que hace falta, pero sin ganadería, sin agricultura, sin mundo rural, pues llevará el 5G, pero no lo va a utilizar nadie. Claro, si no hay gente, no se utiliza. Para mí lo peor en Europa fue la propuesta del reglamento de restauración de la naturaleza, donde se criminalizaba la agricultura para restaurar la naturaleza. Para mí, cuando yo vi la propuesta de ese reglamento, digo, madre mía, ¿en manos de quién estamos? Socialista. ¿En manos de quién estamos? Súper orgulloso está de su propuesta. Lo que pasa es que también a veces pasa una cosa, y evidentemente vosotros lo sabéis, que estáis más allí que nosotros, ¿no? Y es que en Europa se legisla del norte hacia el sur. Entonces, los alemanes, los verdes, los que inventan y los que lo apoyan, ¿no? Que no solamente lo inventan. Se hace política, o se intenta hacer política los países del norte hacia los países del sur, y eso es imposible. O sea, eso no se puede hacer. Si tú no haces una política acorde con el territorio en el que estás, a mí, un alemán no me puede decir que ahorre agua cuando el que no ahorra agua es él. Quiero decir,
Por ejemplo, en política hídrica, ¿no? Es como pasa en España, ¿no? Si los del norte no les sobra agua y los del sur no tenemos, se tiene que hacer un pacto, un pacto nacional por el agua para hacer un reparto equitativo de los recursos que haya. Y eso hay que hacerlo pues de todas las maneras posibles que se puede hacer, ¿no? Ahora, como no es el caso, no lo voy a decir. El otro día yo participé en un congreso en Portugal y hablaban del tema del agua, ¿no? Y llega un señor de Navarra y me dice, lo que hay que hacer es pedir que no se tenga que pagar el agua. Vamos a ver. Si lo que hay que hacer es repartir el agua y que todos paguemos un poquito, lo que no puede ser es que yo lo pague €1 y tú la estés tirando. Es que no tiene absolutamente ningún sentido. Y en Europa pasa lo mismo. Las políticas verdes. ¿Qué trabajo va a costar hacer política verde en Alemania? Me la tomo esta noche con los alemanes. Si está lloviendo cada 2 por 3 está todo absolutamente verde? Pues claro, evidentemente, claro que tienen que... Entonces, se está legislando y se está haciendo política desde una zona de Europa que no tiene nada que ver con la otra. Entonces, o se hace de una manera común absolutamente para todos y se llevan los recursos donde no se tienen, o esto no va a funcionar. Si siguen mandando los del norte sobre los del sur, hemos acabado, ni evidentemente los del sur sobre los del norte, pero es que lo que sistemáticamente pasa es que las políticas verdes vienen de allí porque no les cuesta ningún trabajo. ¿Cómo voy a hacer yo políticas verdes si no tengo ni agua? Imposible. De los despachos. Sí, bueno, también. Gente que no pisa el campo y no sabe muy bien muchas veces lo que está legislando porque lo desconoce, ¿no? Completamente. Esto es una máxima, ¿no? Siempre nos encontramos legislaciones absurdas como la ley de transporte animal también que se está legislando ahora desde Bruselas, que tiene unas incoherencias y unas barbaridades que digo, pero bueno, esta gente, ¿de dónde ha salido, no? O sea, no ha pisado el monte ni el campo en su vida. Pero bueno, más allá de esto y aparte también respecto a la PAC que has mencionado tú, el recorte drástico que hay de presupuesto, y esto sin tener en cuenta la inflación, porque si tenemos en cuenta la inflación entonces es un 40%, que es una barbaridad. ¿Quién sobrevive así? Es que es imposible. Lo que es más peligroso para mí, la propuesta del nuevo marco financiero, lo que también subyace es que cada país miembro va a ser soberano para gastar y distribuir el gasto en lo que considera. En nuestro caso puede ser que la OPFH, que hay que cofinanciar el 50%, pues nuestro gobierno diga, no, pues ahora voy a cofinanciar el 60, el 70, y venga Holanda y diga, no, yo voy a proteger a mis agricultores y voy a cofinanciar solo el 30% por parte de la agricultura. Y ahí se produce una competencia desleal también entre los propios países de la Unión Europea. Entonces, la verdad que no tiene ni pie ni cabeza. Y lo que tiene que hacer el Parlamento Europeo en este caso es no negociar nada, sino para atrás, una nueva propuesta y con una bolsa exclusiva para la política agraria común y que siga siendo común, no como viene ahora la propuesta de nuevo marco financiero de propiedad anual. No, totalmente. En esto también nosotros nos hemos opuesto frontalmente, pero como bien dices, también se está generando una competencia desleal entre los propios estados. Entonces, es que estamos ya inundados de competencia desleal, no se puede... No es ni política, ni es agraria, ni es común. Ni tampoco es Unión Europea, porque los principios fundacionales de la Unión Europea y de la PAC, la referencia comunitaria y solidaridad financiera. O sea, no caigáis en la trampa. Mira, yo llevo ya unas cuantas reformas de la PAC, tú también. Bueno, esto funciona. Mira, esto funciona así. Esto es como el que está condenado a muerte, pero acaban dándole un bofetón, ¿no? Entonces, fíjate, me conformo. Esto funciona así. 20% de recorte de la PAC. Con el IPC, el 38%. Ministro de Agricultura diciendo, yo voy a irme a Bruselas a negociar. ¿Vale? Y entonces va a venir dentro de 1 año y medio, más o menos, un par de años, que va a tardar todo este proceso de negociación. Los europarlamentarios de un lado, de otro, estamos negociando. Y entonces vendrán dentro de 1 año y medio y dirán, hemos conseguido que el recorte se quede en un 6%. Y entonces dirán, fijaros, con la amenaza que teníamos por la buena... Es que siempre es lo mismo, es que llevamos todas las reformas de la PAC. Y al final tú dices, hombre, mira qué inteligente, qué avispado el ministro de Agricultura, que ha conseguido quedarse como estaba, con el presupuesto que estaba. Pero es que el consejero va a hacer igual. Es que el consejero luego va a ir a Madrid y va a decir, no, yo estoy negociando allí para que Andalucía no pierda, y Andalucía no va a perder. Y llegará y dirá, he conseguido que Andalucía no pierda. Porque es el juego, es el rol de Bruselas. Te amenazo, ahora te doy, pero no es verdad.
Al final vamos a ir a cargarnos la PAC. Pero que para poca salud, yo creo que en este casi ninguna, En este caso, lo mejor para nuestros intereses agroalimentarios es que el Parlamento vote en contra y no se sienta a negociar ni una coma. En contra. Pero más que por la que no lo van a hacer, la minoración, que no van a hacer. Por la minoración es por la propuesta que la propuesta tal como está formulada es un desastre. Pero es una salvajada, porque ya no estamos hablando de disminuir el presupuesto de la PAC, estamos hablando de que cada país haga lo de su capa un sallo. Que va en un fondo único junto con otras políticas. Aquí puede decir el gobierno, oye, más para la política social, o más para la política medioambiental, o más para la política inmigratoria, o para defensa, y menos para nosotros, porque el 22, ese es el máximo, es decir, que pues cada país puede hacer de su capa un sello. Sí. Entonces, para mí es una propuesta estructural que hay que echarla para atrás. Se va a ir para atrás. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Yo hasta que no lo vea que la han echado para atrás, seguro. No confío, porque en todos los casos, en toda la política agraria común, no solo que la han aprobado, sino que también el propio Parlamento ha disminuido el presupuesto que ha propuesto la Comisión. Total. En este caso no solo se trata de un presupuesto o de la disminución del presupuesto, sino que se trata de un problema estructural. Totalmente. Como está formulado. O sea, hay que echarla para atrás. Y ya es lo que nos faltaba, ¿no? Pues ante este panorama desolador que está viviendo el sector y en esta situación tan al límite, pues viene todavía a empeorarlo mucho más acuerdos como el de Mercosur que estamos diciendo o el de Marruecos. Y ahora ya vamos a pasar al último punto de la mesa, que es sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y digamos la burla, ¿no?, que está tratando de hacer actualmente la Comisión ante esta resolución. Vos, como sabéis, se ha posicionado en contra frente al beneplácito del PP y del PSOE. Hemos presentado también un recurso que de hecho se va a nombrar o a elevar a pleno esta semana, que tenemos un mini pleno en Bruselas. Luego pasará a las comisiones y bueno, que nosotros todo lo que esté en nuestra mano estamos intentando hacer frente, ¿no?, a esta burla, a este insulto a la inteligencia, muchas veces diría yo, porque es como esta comisión se piensa que somos tontos. Entonces, bueno, no sé vosotros qué opináis de... Bueno, yo creo que lo he dicho al principio, y nosotros estuvimos a través de FEPE y EUCOFE, nuestra asociación europea, estuvimos en la comisión el mes de enero. Estuvimos junto con los productores de tomate y la AOP, la Asociación de Organizaciones de Productores Francesa de Tomate y Pepino, y lo que estuvimos preguntándoles dos cuestiones principales: cómo se estaba vigilando el cumplimiento de la primera sentencia, la que al día siguiente del 4 de octubre del 24 tenía que diferenciar el producto europeo respecto al producto saharaui en melón y tomate. Y la segunda cuestión es qué se estaba haciendo para cumplir la sentencia gorda, que era el 4 de octubre del 25, donde ya todos los beneplácitos, todos los beneficios que se estaba beneficiando del producto saharaui dentro del acuerdo comercial con Marruecos, habría que sacarlo. En la primera nos dijeron que no se estaba haciendo nada, que no sabían no tenían las herramientas ni tenían los instrumentos para verificar que se estaba diferenciando el producto. Y con respecto a la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que es decir, que es firme y que en una primera instancia tanto la Unión Europea como el gobierno español perdieron y tienen que pagar las costas también, hay que decirlo, estaban trabajando para que cuando llegase el mes de octubre o el mes de septiembre en este caso, tuviese una modificación de acuerdo que quedase sin efecto las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia Europea, y que estaban trabajando tanto técnicamente como políticamente con los países miembros que afectaba este acuerdo. Nosotros éramos conscientes de que el Parlamento Europeo tenía que aprobar esta propuesta de la Comisión. Nos pusimos a trabajar en el Parlamento, nos pusimos tanto con vosotros, hicimos una ronda de visitas que contigo y Mireia sabes que estuvimos en el mes de junio, también con todo el grupo Patrios también estuvimos reunidos de diferentes países, grupos socialistas de España, Italia, Francia, también del Grupo Popular. Hicimos una ronda bastante grande y la verdad que menos en algunos casos puntuales pues todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Incluso yo me acuerdo que Cristina Maestre
que es el grupo socialista, que tiene el mismo grupo asesor que tenía Clara Aguilera, que era muy afín a nosotros, pues nos dijo, no os preocupéis que incluso vamos a hacer para conseguir el borrador de esa modificación de acuerdo. También Carmen Crespo nos dijo que iba a intentar conseguir ese borrador de acuerdo para estudiarlo y verlo antes y poder trabajarlo con los diferentes grupos políticos antes de que llegase esa votación en el Parlamento. Pero la sorpresa fue que ningún eurodiputado pudo conseguir ese borrador de acuerdo, incluso vosotros pudiste conseguirlo, y llegó finales de octubre y una semana antes hubo una filtración ya. Sí, a finales de septiembre, finales de septiembre, se cumplía el plazo, el 4 de octubre, finales de septiembre, hubo una filtración ya del acuerdo, donde prácticamente no había tiempo de votación y que se aprobaba por la vía de urgencia, sin pasar por el Parlamento Europeo, y en unas condiciones que nosotros nos echamos la mano a la cabeza. Porque ya no solo es la forma, que muchos europarlamentarios, incluso de diferentes colores políticos, lo han dicho, ¿no? Sino que además trae consigo una fuente de financiación para que las empresas marroquíes, que son principales 4, la del Rey, la Azura y 2 más, pues se acelere la colonización del pueblo saharaui. Es verdad que en la sentencia te dice que la sentencia a favor de nuestros intereses te dice que para poder cumplir lo que quiere Europa, primero no se tiene que perjudicar al pueblo saharaui, segundo tiene que contraer algún beneficio y tercero tener herramientas para garantizar estas dos condiciones, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Europa? Dice Europa, no os preocupéis, que nosotros no vamos a perjudicar, ni siquiera les vamos a preguntar porque vamos a sacar un fondo para ayudar, no al pueblo saharaui, que eso es lo que debería, sino para ayudar a desarrollarse la agricultura allí. ¿Pero quién lleva ahí la agricultura? Lo lleva a Marruecos, no lo lleva al pueblo saharaui. Si tú quieres ayudar al pueblo saharaui, déselo a los campos refugiados, ¿no? Entonces, nos parece todo una idea de un despropósito y una desinformación también al ciudadano de a pie europeo, que la verdad que yo muchas veces digo, una sensación de impotencia enorme, ¿no? Y nosotros nos paramos a explicarlo, todas las opciones agrarias, a todos niveles nos paramos a explicarlo, de decirlo, pero a los políticos le han imponido sabe por otro. Y es verdad que el otro día, el CEPE, el antiguo director, que ya se jubiló hace poco, aunque estaba asesor, que tenía ya 70 y tantos años, José María Pozanco, me dice, yo creo que por lo menos tenemos un 15 o 20% de posibilidad de que el Europarlamento vote en contra, porque en este caso, a lo mejor la extrema izquierda, como está el pueblo saharaui por medio, también vota a favor, ¿no? Pues un 15 o 20% son nuestras aspiraciones. Bueno, yo por eso no soy del todo optimista, y yo sé que aunque haya europarlamentarios que estén con nosotros y vean una salvajada esto, después reciben la llamada de su gobierno de turno y, aunque entienda otra cosa, pues se obedece a filas. Y si Cristina Maestre, que en nuestro caso nos ha dicho que ella lo entiende y que va a ir a votar en contra de ese acuerdo, cuando ves lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados hace un mes, donde ha votado el PSOE a favor del acuerdo de Marruecos, pues dice, bueno, aquí es que nos están engañando. Pero bueno, es lo que tenemos. Por eso yo no soy nada optimista en este sentido, y lo que tenemos que hacer nosotros es pues, ponernos las pilas, meter más innovación, producir más por kilo. El otro día la media que nos dio Holanda en tomate ha llegado a la media ya a 100 kilos por metro cuadrado en tomate. Hasta hace poco tiempo estaba en 70-80, han incrementado la media de producción en 20 kilos por metro cuadrado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, abrir más mercados, ir más a Estados Unidos, Emiratos Árabes, aquellos mercados que reconozcan nuestros productos, que ahí sí no hacen inspección, no hacen una inspección del 1%, aquí el pimiento que sale de Almería para Estados Unidos inspeccionan el 100%, el 100%. Bueno, Yo quiero que, aparte de lo que queráis decir también, ¿es posible que las organizaciones agrarias, la sociedad civil, podáis hacer algo más, la sala de acción, en plan denuncias, temas judiciales, o sea, más allá de producir más y ver cómo ser más competitivos, que esto obviamente es importantísimo? A ver, lo de los 100 kilos de Holanda
cuenta los tomates varias veces para sumar los 100 kilos. Cuenta los de varios sitios. Bueno, Mireia, yo he empezado agradeciéndote que estés aquí, ahora te voy a pedir cosas. Pídeme todo lo que Te voy a pedir cosas. A ver, hay un... Bueno, no, rápido. No me entretengo. La modificación del acuerdo, es verdad que a finales del mes de septiembre, en octubre, se negoció muy rápido, nadie tenía información, o nadie decía que la tenía, yo no me lo creo. Yo estoy convencido que la Comisión Europea, cuando estuvo negociando con Marruecos, que dice que tardó 5 días en la negociación, hizo consulta al menos al gobierno de España. Estoy convencido, el ministro lo ha negado, pero yo estoy seguro que la Comisión Europea no se lanza a cerrar un acuerdo o una modificación del acuerdo con Marruecos sin esas consultas, tanto al gobierno, por lo menos al gobierno español y al francés. Estoy seguro. Pero bueno, como eso no lo puedo demostrar, pues yo lo digo, ahí se queda. Hay una cuestión que es clave. Y el otro día el ministro empezó a decir que no había un acuerdo político, sino un acuerdo técnico-jurídico. ¿Por qué dice eso? Este acuerdo no nace de la voluntad política de ninguna de las partes, nace de una sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea da la razón al Frente Polisario. El Frente Polisario fue reconocido por el Tribunal Superior de Justicia como legítimo representante del pueblo saharaui. De hecho, en ese proceso, que ha durado 5 años, desde nuestra organización ya se intentó interponer esta demanda y el tribunal nos rechazó, no nos permitió interponer la demanda porque no nos consideraba una parte afectada, ¿vale? Sin embargo, al Frente Polisario, que el otro día tuvimos un encuentro con ellos para analizar la sentencia, sí que le reconoce como representante legal. Esto es importante, porque al reconocerle como representante legal, el tribunal le decía a la comisión que era con quien tenía que negociar, no con Marruecos. Usted, para que el acuerdo rija también en territorio saharaui, se tiene que sentar con el representante legal, que el mismo tribunal reconoce que es el Frente Polisario. Nos falta un paso. Y este sí que te voy a pedir que intentes, porque estás en Bruselas. A ver, ¿por qué dice el ministro que es un acuerdo técnico-jurídico? Porque falta la lectura del tribunal. Hay una sentencia que le dice a la comisión, llegue usted, modifique este acuerdo porque es ilegal. Este acuerdo es ilegal y lo tiene que modificar. Lo que ha hecho ha sido una modificación, pero no está validado por el tribunal. No. El tribunal tiene que leer ese acuerdo o esa modificación del acuerdo y decir si o no cumple la sentencia. Lo que usted ha hecho cumple la sentencia o no. El tribunal, al que nos hemos dirigido ya con el gabinete jurídico del Frente Polisario, está pendiente de contestar a una cosa, y es si la lectura en el tribunal se tiene que hacer antes o después de la aprobación en el Parlamento Europeo. Le hemos dicho que bueno, ya sabemos que hay un acuerdo, que lo ha ratificado el Consejo, está en precario porque no lo habéis ratificado en el Parlamento Europeo y el Tribunal está pendiente de contestar si lo va a leer, o sea, si va a analizarlo y darle el visto bueno antes o después. Eso lo ha pedido Vox también. Nosotros estamos, vale, pues me parece estupendo. Nosotros estamos pidiendo que antes del paso por el Parlamento el Tribunal se posicione. La presión... Emita una opinión sobre el acuerdo. Exactamente. Eso lo hemos pedido también. Pues tenéis que dar mucha guerra con eso. Todo, hemos conseguido, junto con FEPEX, elaborar un documento que os va a llegar al grupo, a vuestro grupo de europarlamentarios, se lo vamos a mandar a todos, pidiendo precisamente el rechazo al acuerdo y con argumentos para rechazarlo. El acuerdo, el propio gabinete jurídico, que es un gabinete jurídico francés que tiene el Frente Polisario, dice que en las condiciones que se ha modificado se va a poder recurrir. Sabemos que lo vamos a poder recurrir, pero nos va a llevar 5 años. Claro, como nos ha llevado. Ganar tiempo. Exacto. ¿Vale? Entonces, para nosotros es fundamental que desde el Parlamento se presione cuestionando la legalidad de lo acordado.
porque ahí no hay margen. O sea, no pueden llevar al Parlamento Europeo a votar, a que votéis algo que es ilegal. Es que es un disparate. Totalmente. Por eso el ministro dice que es técnico jurídico y no dice que es un acuerdo político. Sí, lo que pasa es que como el nuevo acuerdo yo creo que lo han escrito con mucho cuidado para salvar esas tres condiciones que digo, ¿vale? La que he dicho antes. Por lo tanto, yo creo que hay hay un terreno para la interpretación enorme. Pero tiene que haber un tribunal, que el mismo tribunal que dictó sentencia tiene que interpretarlo. Va a interpretarlo, pero igual que a mí no me extrañaría nada que lo interprete a favor o en contra, porque y es más, yo personalmente creo que le va a dar el visto bueno. Sí, sobre todo desde la resolución de Naciones Unidas. Además de eso que una propuesta, no resolución, es una propuesta, pero bueno, es verdad que han tenido mucho cuidado en redactar nuevos acuerdos teniendo en cuenta las tres condicionantes. Dicho esto, independientemente que sea antes o después, el Parlamento Europeo tiene que echar para atrás, sí o sí, ese acuerdo. Y esa es la otra parte. Mire, me has preguntado que qué vamos a hacer. Vamos a intentar, hay una movilización prevista para el Consejo en Bruselas, en fin. Pero lo que va a hacer COA, llegado el último proceso, es apuntar qué vota cada uno. Vamos a apuntar qué vais a votar cada uno. Y al sector agrario almeriense, pues le diremos, estos han votado esto, este ha votado aquello. Sí, sí. Y luego no ojo, cuando se pongan el gorro del campo. que no va a servir, Pues, y ya lo decimos, Lo han hecho en el Congreso de Diputados. Eso ya lo han hecho. Y no nos vale ese día perder el avión. Porque yo estoy seguro que alguno o alguna sí. van a perder el avión, porque están haciendo cuentas. ¿Cuánto se necesita para aprobarlo? Pues eso no vale, eso es trampa. No pierdas el avión, europarlamentario español, porque lo vamos a decir. Porque esa información tiene que llegar, ¿vale? Y ya como seguramente sea mi última ronda, le voy a pedir también una cosa a Rodrigo, que no se nos ha olvidado, y son el tema del etiquetado. El tema del etiquetado, ahí lo han colado lo del Sáhara, un disparate. Ahora hay el Sáhara ahora se llama Dos provincias, Dakla y Ayun, dos regiones de Marruecos. ¿No? Dakla era Villacindero. Sí, por eso. Pero sigue habiendo empresas que traen productos de Marruecos y que se distribuye por las empresas de comercialización de Almería. Esto viene de muy largo. Se sigue sin vigilar. Yo no sé las denuncias que llevamos puestas en la Delegación de Agricultura, que nunca se ha dicho nada. Se abrieron 30 expedientes sanciones, 65 severos, del cual no se sabe nombre, no se sabe qué sanción se ha puesto. Pregúntaselo a nuestro paisano cuando lo tengas delante en el Parlamento de Andalucía, porque es un tema fundamental. Por lo menos que en Almería no se cambie el etiquetado, por lo menos que en Almería se persiga a los traidores que se han ido a comprar a Marruecos, que es una vergüenza. Y yo con esto termino. Tú puedes comprar en Marruecos, lo que pasa es que tienes que poner origen Marruecos. Sí, y saber quién son. Eso sí. Bien claro, fulano y mengano, esto. ¿Sabes? Que luego pone producido en España, con productores locales. Que también le está afectando a los franceses, o los productores franceses se quejan que en Perpiñán ponen muy pequeñito, incluso por detrás te pone producido en Marruecos, y después en grande te pone envasado en Perpiñán, francés. Yo se lo dije en un pleno, se lo dije. O sea, está en el diario de sesiones del Parlamento de Andalucía, lo pueden leer. Yo le dije, mire, se está realizando un fraude en el etiquetado en el Carrefour de Almería. Dos fraudes. Uno, pone en la tablilla origen España. Y en la tablilla origen España. Y cuando coge el producto y le dan la vuelta pone origen Marruecos. Pero resulta que esa empresa, que es Azura, a €1, a decirlo de €1, esa empresa, según dice su propia página web, ellos producen en el Sáhara Occidental. Con lo cual tienen dos fraudes. Uno, el de origen España, siendo rompiendo la trazabilidad del producto. Y dos, uno que le está diciendo que el origen es Marruecos cuando es el Sáhara Occidental. Y le dije, vaya a sancionarlo, es el Carrefour de Almería. Se lo dije así abiertamente. Y les dije también,
Que esto es una cosa que desde las asociaciones la habéis reclamado muchas veces. Modifiquen la ley de salud pública de Andalucía para que el fraude en el etiquetado, en lugar de ser una infracción administrativa leve, sea una infracción administrativa muy grave. Y en lugar de que te cueste 3.000 euros, te cueste entre 60 y 300.000. O cerrar. Vale, pues a la propuesta de cambiar la ley de salud pública de Andalucía dijeron que no. Yo creo que no hace falta cambiarla. Y a la de si han ido a ver al Carrefour o no, yo no lo sé. Yo creo que no hace falta cambiarla, porque nosotros sí hemos pedido que la Delegación de Salud, hablamos con de la grupo, a decirle, sería mejor que la inspección, en vez de hacerlo de agricultura, lo hicieran de sanidad, porque el momento que etiquetado fraudulento está rompiendo la trazabilidad. Pero es consumo el que tiene que hacer la inspección, es la competencia, es la de consumo. Pero tiene que cambiar la ley de salud pública de Andalucía. Pero es que estamos hablando de empresas de comercialización, no supermercados. Sí, en supermercados es consumo, pero en empresas de comercialización es sanidad. En el momento la responsabilidad de la trazabilidad viene por sanidad. En el momento que tú no cumples con el reglamento 178 de la Unión Europea de trazabilidad, las sanciones conllevan hasta el cierre del establecimiento, de la entidad que envasa y comercializa el producto. Y nosotros lo hemos hecho. Incluso yo tengo una foto donde me mandaron una foto que pusieron de acuerdo a los inspectores de agricultura con los de sanidad para poder hacerlo y compartir la base de datos para hacer esas inspecciones. Eso fue la última noticia que tuve hace 2 o 3 años. Pero, 2 o 3 años. 2 o 3 años. Pero nos empujamos por lo menos, si la inspección en vez de hacer la agricultura hace sanidad, ya no van a esas sanciones de 3.000 euros, pago 3.000 euros y sigo. Que es lo que pasa. Si no, oye, que que no pagan nada. Ni pagan, pero que te sale rentable pagar. Que están en un proceso de recurso eterno. Que si va a sanidad, ya no son los 3.000 euros, es que te cierran el chiringuito. Pero que lo que estamos diciendo es que paguen o no paguen, que el sector quiere saber a quién se le ha abierto un expediente. Pero yo entiendo que hasta que no haya una resolución en firme no pueden hacer. Ostras, pues ¿cuántos años van a tardar en una resolución en firme? Eso sí, eso sí. Porque mira que llevamos años con esto. Que estaba Carmen Crespo de consejera, ¿eh? Antes del COVID. De hecho, ¿acordáis del famoso programa de Chicote, no? Tenemos que terminar. Yo soy breve. Somos la primera provincia española en importación de tomate de Marruecos. Así como dato. Quiero decir que también, entre sálvese el que pueda, ¿vale? También existe esa doble moral. Quiero decir que si Almería es la provincia, además, con datos oficiales, que más importa tomate de Marruecos, pues algo será. Nos vamos a quedar sin empresa. Vamos a cerrarlas todas. Porque creo que se escapan. Nos quedamos. Creo que nos queda el derecho al pataleo, que es lo que no podemos dejar de hacer, ¿vale? Yo recuerdo cuando yo empecé soy muy joven, hace 5 años, de estas cosas, se pedía por activa y por pasiva la revisión del acuerdo de Marruecos. Entonces se decía, vamos a ver, primero hay que revisarlo porque está perjudicando, hay que hacer un estudio para ver el impacto que tiene, tal y cual, vale, hay que revisarlo. Y la última revisión que se pidió más a fondo en este tema fue cuando Reino Unido se va de la Unión Europea. Y además se argumenta diciendo hay que revisarlo porque hay menos millones de consumidores, con lo cual se tiene que bajar las toneladas que pueden entrar fuera de tal, ¿vale? Yo recuerdo que en aquella ocasión, cuando se dijo y tal, la respuesta era, a ver, un acuerdo no se puede revisar así como así, esto es mucho más complicado de lo que vosotros creéis, ¿no? Hay que volver a negociarlo, hay que esperar a la fecha de renovación, hay que ver cómo se tiene que hacer y demás. Digo esto porque es un ejemplo más del engaño que nos vienen haciendo por parte de la Comisión con lo que ha hecho ahora. Resulta que un acuerdo comercial no se puede revisar, no se puede modificar, es inmensamente complicado. Pero ni siquiera cumplir, porque eso también es difícil. Eso también es difícil. Pero ahora resulta que al margen de lo que diga el ministro, del acuerdo que sea y de lo que le salga del alma decir, resulta que una noche nos acostamos con una sentencia que había que cumplir y a la mañana siguiente nos levantamos con un acuerdo de la Comisión Europea donde dice que vamos a ser laxos porque interesa a no sé quién. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hemos pasado del no se puede a hacer lo que a ellos le da la gana. O
sin contar absolutamente con nadie. Con lo cual, yo creo que algo se debe de poder hacer. Falta la ratificación. Si esa ratificación no llega, no podría, al margen de los términos jurídicos que los despachos jurídicos están viendo, si el Parlamento no lo ratifica, no hay modificación del acuerdo. Entonces, hasta ahí lo tenemos. Diga el tribunal que le parece bien, porque lo que tendrá que decir el tribunal en este caso es, señores, han dicho esto, con lo cual entiendo que se cumple la sentencia. Si les va a dar lo mismo, si no tienen ningún interés ni en cumplir la sentencia ahora, ni en cumplir la sentencia antes. Insisto, esto es un acuerdo político que se escapa a los intereses de los agricultores, con lo cual da igual lo que diga uno o lo que diga otro. Estoy absolutamente segura de que esto se va a quedar así, salvo que el Parlamento Europeo diga que no, con lo cual por lo menos habrá algún rocecillo con la Comisión, ¿no? Que además creo que hace falta, creo que hace bastante falta que ya el Parlamento no maneje tanto a la Comisión Europea, que se maneje mucho. Creo que eso también hace falta, a ver si, ¿no? Va a ser difícil, pero vamos. Lo que pasa es que la Comisión, ¿quién pertenece a los miembros de la Comisión? Claro. Claro, Partido Popular, apoyados por el Partido Socialista. Entonces, al final, todo queda en casa, ¿no? Esto de que estamos hablando, por ejemplo, de la reducción de la PAC y todo esto, ahora vemos a un Partido Popular que se rasga las vestiduras, pero realmente, oiga, que el comisario es del Partido Popular. O sea, bueno, con esto quiero decir que al final todo queda en casa, ¿no? O sea, al final es difícil que entre ellos pueden actuar como que se echan los trastos a la cabeza, pero al final son todo lo mismo. Pero bueno. Lo único que la esperanza que nos queda es esa, o sea, que en un momento determinado el Parlamento diga no. Sí, la esperanza, vamos a ver, que no perdonaríamos. Acuerdo técnico, acuerdo político, acuerdo tal, no, lo puedes vestir como quieras, pero que esto al final es, me parece bien así, tengo que llevarme bien con Marruecos, por los intereses que haya, que seguro que son muchos, agrario ninguno, pero seguro que son muchos, entonces como tengo que llevar bien con ellos, lo voy a hacer así para quedar bien con ellos. A partir de ahí, me da igual lo que se diga, ¿no? Manifestaciones, denuncias, carta a la comisión, carta a los eurodiputados, por parte del COPA, en el que también estamos, pues evidentemente, como digo, ese derecho tal. Entonces, a partir de ahí, pues lo único que queda es el que alguien del Parlamento y de la Comisión tenga en cuenta lo que el campo necesita. Y lo que el campo necesita es poder competir en igualdad de condiciones. Se habla antes, Luismi, estoy de acuerdo contigo en la innovación, pero para eso necesito rentabilidad. Si no tengo rentabilidad no puedo. Y al final la rentabilidad sale del bolsillo del agricultor. ¿Y cómo lo obtengo? Lo obtengo con un precio digno a nuestro producto. Además, fíjate, cuando se habla al agricultor de la PAC, de las subvenciones, de tal, como no hay esa sensación de ayuda, porque sobre todo en hortícola, la PAC viene a través de las inversiones que se hacen a través de los fondos operativos, no hay esa sensación de ayuda, que realmente no es una ayuda directa, es simplemente una ayuda a la inversión. Lo primero que te va a decir un agricultor es que no quiere ayuda, que no quiere subvenciones, que quiere precio, que quiere competir en el mercado, que no queremos ninguna otra cuestión. Pero claro, si no tengo ayuda, si no tengo subvenciones, y lo poco que me queda, que es el mercado que tengo, también me lo quitas porque me estás metiendo producto que me está haciendo una competencia desleal, entonces ¿qué me queda? Llega un momento que dice, pues mira, ahí os quedáis y nos vamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la ruina de Europa en cuanto a alimentación pasa primero por la ruina de los agricultores. Entonces, al final dices, voy a ver si puedo tirar para adelante. Pero que cada vez son más, tanto en extensivo como en intensivo, los agricultores que le dicen a su hijo, ¿que te vas a dedicar a esto? Tú no sabes lo que es esto. Y es un problema. Y si no, el relevo generacional. Y si esto, por mucha ayuda y por muchas subvenciones que tenga el relevo generacional, si esto no es rentable, la gente no se queda en el campo. Y si la gente no se queda en el campo, que no comemos. Es que hay que ser consciente del tema. Que no se come. Que todavía la impresora en los huevos no lo hace. Hablando de huevos que cada vez están más caros, ¿no? ¿Por qué está cada vez los huevos más caros? Porque hay menos. ¿A qué precio vamos a comer? O sea, va a llegar un momento en que no vamos a tener capacidad de pagar un tomate, ni de Marruecos ni de Australia, que no podemos pagarlo. Entonces yo creo que hay que ser muy consciente de que con las cosas, como dice mi presidente nacional, con las cosas de comer no se juega. Y estamos jugando. Lo que pasa es que cuando vengamos vengan a darse cuenta los poderes políticos, los poderes públicos, de el problema que esto conlleva, pues ya será muy tarde. Entonces, si todavía cabe la posibilidad de poder regular esto y de poder hacer algo, joder, hagámoslo.
Pero lo que no puede ser es, bueno, si no pasa nada, si esta gente tiene mucho dinero, pero se van a ir a seguir trabajando, pero si tal. No. Que la judía se perdió, el tomate va en descenso, el resto de hortalizas va por el mismo camino, que no se pueden sacar entre el quitar fitosanitarios y las plagas que vienen nuevas, no se pueden sacar las cosechas porque no se pueden sacar. Y que esto al final es, cuanto más reducción haya, menos ayuda haya, hay que sacarlo de algún sitio. Entonces, ya no se trata de que es que los agricultores están pidiendo ayudas porque quieren ponerse ricos. No, es que esto no se trata de ponerse ricos, se trata de subsistir. Con lo cual yo creo que hay que concienciar, si es que queda todavía conciencia por ahí, de que esto es un problema de todos, de los agricultores y de los que comen, y comemos todos. Con lo cual, yo creo que hay que apelar al sentido común, si es que queda algo. Pero que no es que queremos ponernos ricos, que no queremos tal, o que no queremos... Que no. Que hay que hacer inversiones, que hay que tener dinero para empezar la campaña todos los años. Y que hay que sacarla además. Y cuesta muchísimo dinero. Y que si en invierno en Almería no se cultiva, los alemanes no comen tomate. ¿Qué están esperando aquí? ¿Venga de Marruecos a traer los tomates a los alemanes? Eso es lo que quieren, ¿no? Pues mira, mal camino llevamos. Con lo cual, yo lo que sí os pediría, primero, apoyo al sector, evidentemente, y segundo, sentido común en las discusiones. Coherencia, tú lo has dicho, fundamental. Rodri, pues vamos a ir cerrando. Unas palabras de esperanzadoras. Mireia, son las... Tenemos 3 minutos. Se te va a aceptar. No, 3 minutos y ya cerramos. No, bueno, Pierde avión. nosotros ya sabéis, todos los que nos conocéis, la asociación agraria, ya sabéis cuál es nuestra posición siempre es la misma, nuestros principios son los mismos siempre, no los cambiamos, estemos en Almería, en Sevilla, en el Congreso de los Diputados o en el Europarlamento. Siempre decimos lo mismo. Hablamos de los políticos, y los políticos son los de siempre, el bipartidismo. ¿Y estos quiénes son? El PP y el PSOE. Miren, Vox llevó al Parlamento de Andalucía el siguiente literal. Una disposición para rechazar el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea porque no cumplen los mismos requisitos el producto de aquí que el de allí. Bueno, pues PP y PSOE votaron en contra de rechazar esto. Nosotros llevamos al Parlamento de Andalucía votar en contra del acuerdo comercial con Marruecos. Y ellos no votaron en contra de rechazar el acuerdo comercial con Marruecos. Es decir, aquí, en el Parlamento de Andalucía, tú le propones rechazar el acuerdo comercial con Marruecos y no lo rechazan. En el Congreso propones rechazar el acuerdo comercial con Marruecos y lo rechazan. En Europa, ¿qué van a hacer? Esa es la pregunta. Es decir, en Andalucía hace una cosa, en el Congreso hacen la contraria y en Europa, ¿qué van a hacer? Han perdido cualquier legitimidad, porque perdieron los principios. Y entonces los principios los cambiaron por intereses económicos. O los que ellos quieran tener o no tener. Lo que nosotros sí tenemos muy claro es cómo tenemos que hacer las cosas, que es reforzar la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, por supuesto la soberanía nacional, y siempre luchando contra la competencia desleal. Exigir al de fuera lo mismo que se lo exige al de dentro. Y a partir de ahí ya veremos qué ocurre. Pero de esa manera vamos a defender lo nuestro primero, siempre. Muy bien, Rodri. Pues yo creo que ha quedado clarísimo. Como sabéis, ya lo he dicho también durante el panel, Vox es el único que está siempre y en todo momento al lado de nuestros agricultores. Y digo el único no por ganarnos este mérito, es que de verdad es así, porque es cierto que otros partidos hablan mucho de ser defensores del campo, pero luego llega la hora de votar. Por eso te decía que a mí me enerva, me saca de mis casillas ver a señores políticos que hablan en nombre del campo diciendo que quieren defender el campo, pero luego llegan y no les tiembla la mano a la hora de votar a favor de un acuerdo de Mercosur, sabiendo que están vendiendo a nuestro sector primario, no les tiembla la mano a la hora de suscribir un acuerdo como el de la UE en Marruecos. Y nosotros no vamos a estar ahí en ningún momento, sino todo lo contrario. Siempre vamos a estar del lado de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos. Sabéis que Vox precisamente es un partido que está todo el rato con el campo y con el sector primario en la boca, pero es que la verdad es que luego a la hora de votar también lo hacemos, ¿no? Y en este caso no va a ser una excepción, concretamente respecto
a la cuestión de la competencia desleal, que como hemos hablado, se viene de muchos sectores, de muchos frentes, no solamente de Marruecos, pero en el caso concreto de Marruecos, pues ya hemos elaborado un recurso que se va a presentar, como he dicho, este mini pleno de esta semana, pero también vamos a presentar una objeción al acto delegado y también hemos presentado, como tú bien has dicho, esta propuesta, ¿no?, para que el Tribunal de Justicia presente su opinión y tengamos todas las herramientas posibles encima de la mesa para invalidar este acuerdo que tanto daño hace a nuestro sector primario y especialmente también a esta región, ¿no? Muchísimas familias, miles de familias dependen de nuestro sector primario y concretamente hoy pues yo muy agradecida a todos los que nos han podido acompañar aquí, que también hemos podido visitar esta cooperativa donde he visto, bueno, además lo que digo, la tecnología punterísima que utilizan, 1.800 familias que dependen de esta cooperativa, pero en toda Almería más de 60.000 familias que dependen de este sector y no podemos abandonarlos, no podemos dejar que su producción quede relegada encima a una producción de mucha peor calidad y bueno, pues es una competencia desleal que de ninguna manera es tolerable y vamos a seguir luchando y por eso hemos hecho este evento, porque queremos utilizar todas las herramientas de las que dispongamos, bien sea pues en el foro de la sociedad civil, en el Parlamento Europeo, como saben, nos han venido a visitar en numerosas ocasiones y estamos siempre a disposición y vamos a seguir luchando en este y todos los frentes que hagan falta para defender a nuestro sector primario, a nuestros agricultores, ganaderos, que son importantísimos porque efectivamente podremos tener coches, móviles, tal, pero comemos todos y además 3 veces al día, ¿no?, normalmente. Entonces es importantísimo seguir defendiendo a nuestro sector primario, es un sector estratégico y fundamental para nosotros y nada, que no perdamos la esperanza, que yo creo que yo también soy positiva, yo soy como tú, yo soy más optimista y yo creo que vamos a conseguir grandes cosas, pero necesitamos saber muy bien pues quién está de nuestro lado, quién no y a quién debemos votar para saber cómo proteger y defender a los nuestros y nuestros intereses. Así que nada, muchísimas gracias una vez más y gracias a todos por asistir.